Estamos de regreso, este es tu programa Seminarios Penetrando la Oscuridad. Estamos tocando un tema importante que se llama el origen de las necesidades. Cada uno de nosotros sabemos que Dios ha puesto en nuestra vida una solución para nuestras necesidades, pero también es muy claro que los que le conocemos estamos confiados, pero no así la mayor parte de las personas. Hay muchas personas que no tienen la capacidad todavía de confiar en Dios. Tal es el caso de los niños en Cristo. La Escritura en Gálatas 4:1 dice que mientras el heredero es niño, no hay diferencia entre él y el esclavo, hablando de una esclavitud en ausencia del conocimiento de Dios o en la ignorancia del amor de Dios. Cuando nosotros podemos comprender que Dios puede suplir nuestras necesidades, entonces empezamos a atrevernos a confiar en Él. Si nosotros perseveramos en esto y empezamos a descubrir que Dios es bueno, entonces nuestras necesidades van a tener un cambio. Ahora van a ser satisfechas y el rostro de la persona va a tener gozo, su corazón va a estar contento y su alma se va a usar para suplir necesidades de otras muchas más personas. Pero vamos a concretar. Todas las personas absolutamente tienen necesidades. Son las necesidades las que provocan miedos. Los miedos tienen necesariamente que ser controlados por la norma, y la presión y la represión que ejerce el control de la norma en cada persona provoca enfermedades físicas y también produce enfermedades espirituales o conductuales. Cuando nosotros encontramos que esto está sucediendo en nuestra vida, entonces la represión de la norma también provoca que yo tome decisiones, y son las decisiones las que marcan la diferencia. ¿Cómo tú tomas decisiones? ¿Las tomas por necesidad o las tomas por gratitud? Esto va a marcar la diferencia. Si tus decisiones hoy empiezan a ser tomadas porque tú estás completamente convencido de que hay un Dios que te puede ayudar, o si estás completamente convencido de que hay un Dios que te va a ayudar, porque lo ha hecho en otras ocasiones. En la primera premisa, yo puedo entrar en una enseñanza. Me han dicho que Dios es bueno, que puede hacerse cargo de mis necesidades, y bastará con que yo me atreva a hacer eso, que yo me atreva a confiar y deje el plan B, el plan C, el plan Z a un lado y hable con Dios. Una de las dificultades con las que nos encontramos nosotros, los hijos de Dios, para hablar con un Dios que no conocemos, pero que necesitamos tanto y que nos han hablado mucho de sus maravillas y de su poder. Uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos es precisamente atrevernos a hablar con Él. Tú hablas con tu papá y te enojas con tu papá, porque tu papá no te da lo que tú necesitas, entonces hay una molestia, un enojo. Tú hablas con el maestro, y si el maestro te pone una mala calificación, tal vez te enojas contigo o te molestas con el maestro, porque hay necesidades. Tú sales con tus amigos y encuentras satisfacción cuando ellos te abrazan y te aplauden las gracias o los chistes que tú haces, pero tal vez tú te molestas contigo mismo cuando el aplauso no va dirigido a ti porque cometiste un error, o te enojas con ellos porque ellos tampoco te aplaudieron, porque tienen necesidades. Cuando las necesidades no están satisfechas, nosotros entramos en problemas emocionales, y quiero leerte un versículo. Dice así, en Santiago capítulo número 3, versículo número 14, dice la palabra: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. No queremos decirte, no tengas celos, porque no se puede quitar los celos sin que la persona esté satisfecha en su interior. Son tres necesidades fundamentales las que tiene el ser humano: necesidad de ser amado, necesidad de ser reconocido y la necesidad fisiológica. Con la necesidad de ser amado, yo puedo encontrar que si mi papá platica conmigo, entonces yo estoy siendo escuchado
y se me va a clarificar el entendimiento en dudas que yo tenga. Es muy importante que nosotros platiquemos con nuestras autoridades, con nuestros padres, o nosotros padres, dialoguemos y platiquemos con nuestros hijos y permitamos que cuando ellos se acercan a nosotros encuentren un espacio agradable. Tal vez no tengas mucho tiempo para ellos porque el trabajo te demanda demasiado de tiempo, pero cuando ellos se acercan tú puedes hacer un espacio y entonces tú estarás supliendo una de las necesidades fundamentales en tu hijo o en tu alumno o en tu subordinado. La necesidad de ser amado, al quedar satisfecha, produce descanso y un suspiro muy, muy inteligente. Ahora, cuando tú tienes necesidad de ser reconocido, esta se puede suplir haciendo un trabajo delegado. Cuando a mí me encomiendan ir por las tortillas o cuando a mí me encomiendan hacer una presentación para una conferencia o cuando a mí me encomiendan cuidar a los niños o cuidar a mis hermanitos, yo estoy teniendo una necesidad de ser reconocido satisfecha y eso va a traer un peso menos a tu alma. La necesidad fisiológica pues es dormir, comer, bañarse, tener un vestido, tener techo, estar satisfaciendo lo que fisiológicamente demanda el cuerpo. Con esas tres necesidades satisfechas, la persona puede dar satisfacción a las necesidades de los demás porque ha confiado en Dios, porque es Dios mismo el que va a satisfacer genuinamente estas tres necesidades. Solamente hasta entonces la persona podrá sonreír agradablemente, los celos se irán de su vida, las contiendas se irán de su vida, todas las dudas y aquellas sospechas que tienen van a estarse exterminando, porque la satisfacción es lo que la sangre de Jesús ha venido a procurar en la vida de cada uno de los que ha limpiado o fue derramada por ellos. Nosotros entendemos que si las necesidades no son satisfechas, el ser humano vive sin razón y sin propósito. Cuando las necesidades son satisfechas, entonces él, levantando los ojos, sabe a dónde dirigirse, porque sus necesidades principales y fundamentales han quedado cubiertas. Él puede descansar, levantar la cabeza y decir cuál es el objetivo. Porque esta gratitud que yo tengo la tengo que compartir. Porque esto que llena mi alma hoy mismo tiene que ser usado de alguna manera. Tú puedes ahora darle gracias a un Dios bueno porque ha satisfecho tus necesidades. Pero quiero ponerte en perspectiva de un reto. Levanta tu mano, atrévete a hablarle a un Dios que no conoces. Cuando yo lo hice la primera vez, o las 100 primeras veces, yo sentía que estaba quedándome tonto, que estaba haciendo como loco. Yo decía, Dios mío, cerraba mis ojos y luego los abría y sacudía mi cabeza. Yo decía, ¿qué estoy haciendo? Ya me estoy fanatizando. Es muy difícil hablar con Dios, pero yo te digo esto, es muy posible que cada uno de nosotros, cuando empezamos a atrevernos a hablar con el Dios que nos han enseñado y que este precioso libro dice que me ama, y yo me atrevo aun cuando no lo conozco a hablarle, entonces estoy creando un espacio bastante grande para que su respuesta llegue. Y cuando esa respuesta llega, tú estás en un camino ascendente a su presencia. Hermanos, esto es Seminarios Penetrando la Oscuridad. Regresamos.